¿Cómo andan, Sergio, Rodrigo? Un gustazo. Muchas gracias por contactarse. No, por favor. ¿Qué es Acamasoa Argentina? Es una organización humanitaria inspirada, siendo la extensión de una organización mucho más grande, nacida en Madagascar, en África, en el año 89. Una organización que pudo armar 22 comunidades que hoy conforman una ciudad de 60.000 personas, y a mí esa forma de trabajo, esa idea de iniciar la lucha contra la pobreza desde el inicio hasta el final de la vida, me convocó, me sensibilizó, me di cuenta que era una forma efectiva de abordar este drama multicausal, y me fui a África a trabajar al lado de Pedro para extender finalmente Acamasoa a la Argentina, y estamos en Lima, en Zárate, más precisamente en un campo de 7 hectáreas, y lo que hacemos es urbanizar, es empezar a armar jardines, hospitales, colegios, cementerios y todo lo que uno necesita para poder atrapar de alguna forma todo el ciclo de la vida con 3 pilares muy claros: trabajo, educación y disciplina. Ujú. Gastón, ¿cómo estás, Rodrigo? Un Bueno, placer poder conversar con vos. ¿Cuál es la diferencia que tiene este sistema, podemos decir así, este sistema, para poder erradicar la pobreza, para poder generar comunidad, vivienda, educación, salud, trabajo? ¿Qué diferencia hay con, por ejemplo, con los sin techo, como se conoció, digamos, en los 70, los curas urbanos, ¿no? Villeros, sí, no, perdón, tercermundistas, los curas tercermundistas, las distintas congregaciones que existen, digamos, a partir de la iglesia? ¿Qué podés decir? ¿Qué diferencia esto del padre Opeka y el resto? cada uno tiene su carisma, su intervención, en lo que se siente más cómodo y en aquello que no está dispuesto a negociar. Lo que yo te puedo decir que es una obra que ha impactado en 500.000 de seres humanos, que efectivamente cuando Pedro dice hemos sacado esa cantidad de gente de la miseria, es así porque él entiende el drama como lo que es. Es decir, cuando uno vive en la pobreza no es solamente la falta de recursos, hay que analizar todo: la nutrición, la estimulación, la educación, la cultura, el hábitat, los ingresos, los traumas que hay que trabajar, la historia de ese ser humano. Entonces, la primera cuestión distintiva es que se lo ve al ser humano no por sus carencias, sino por sus potencialidades. La segunda cuestión es que no se lo ve como sujeto de acciones paternalistas y asistencialistas, sino se lo ve como arquitecto de su propio destino. Por supuesto que hay situaciones límites: un enfermo terminal, un desnutrido, alguien que está en una situación de emergencia, hay que ayudarlo, pero si tiene edad y salud para trabajar o para estudiar, hay que ofrecerle lo que uno le ofrecería a un hijo, a una pareja, a un hermano, un padre: posibilidades, estudio, trabajo. Y después sale de la idea de ver también al que está en la miseria como alguien que siempre debe recibir, sino acá se hacen las cosas con ellos. Al finalizar el día acá nos duele a todos la misma cantidad de huesos, nos duele a todos la misma cantidad de esfuerzo físico, pero con la satisfacción que acá la ayuda mutua tiene también una consonancia con el esfuerzo individual. Acá se cree en lo que cada uno va haciendo, pero también tratamos de que la oportunidad se encuentre con ese sacrificio. Después, y por último, contestando a tu pregunta, Rodrigo, nosotros entendemos que no alcanza con atacar la desnutrición, no alcanza con resolver el problema de hábitat, no alcanza con poder dar un apoyo escolar o hacer un colegio. Hay que entender que para que uno salga de la marginalidad es una batería de acciones en simultáneo, es un ecosistema. Y para poder hacer eso, a veces cuando se interviene directamente en las villas miserias, cuando vos te parás concretamente con un agrimensor, con un arquitecto, con un ingeniero, con un sociólogo, y le decís, bueno, ¿cómo vamos a urbanizar eso? Empezarán ellos a decirte, pero Gastón, los derechos de propiedad no están claros, no sé por dónde tirar la cloaca, ¿cómo voy a poder hacer el tendido eléctrico? ¿Cuál es la casa de uno y cuál es la casa de otro? Por eso nosotros armamos comunidades tan cerca del foco del conflicto, pero tan lejos como para poder arrancar de cero, armando las cosas con una lógica urbanista digna. ¿Y se notan esos cambios, esas diferenciaciones, o sea, entre el foco del conflicto y estas comunidades? Sí, por supuesto, porque cuando uno se mete en las villas miserias de la Argentina, nosotros tenemos 5.000 villas miserias. Ese es un número inmenso. Si uno las
agrupase a todas, tendrías mayor proporción de cantidad de kilómetros cuadrados que la ciudad de Buenos Aires, para que tomemos un poco de dimensión. Y cuando uno va a las villas, ¿qué ve? Que la gente no tiene cloacas, que a duras penas se hace de algo de electricidad, que muchos no tienen agua corriente en su casa. Ni hablar de gas. Que naturalmente la epigenética, es decir, todo el entorno ataca para que esos niños se enfermen mucho, para que esos adultos también sean dañados por un mundo microbiológicamente denso. Cuando vos venís acá a Camasoa, sea en África o sea en la Argentina, rápidamente dirás, entiendo por qué las viviendas están hechas de forma circular, por qué allá están construyendo el hospital, por qué se está levantando el colegio, por qué en otro sector hay invernaderos o huertas en tierra. Es volver al origen, Rodrigo y Sergio. Ustedes piensan que grandes de las poblaciones pequeñas que se fueron haciendo en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, la hizo el secretario de Urbanización J. No lo hizo el secretario de Urbanización, lo decía gente que venía a principios del siglo XX a la Argentina y decía el problema del otro es mi problema. No es que el Estado no tenga funciones, pero lo que no podemos hacer es delegar todas las que la sociedad pueda hacer, porque el drama es gravísimo. Yo hace muchos años trabajo en el mundo humanitario y vengo ladrando, gritando, tratando de advertir de que si no cuidamos a los niños, de que si no enfrentamos a la pobreza de otro modo, les puedo asegurar, yo que he vivido ya en varias oportunidades en Madagascar, un país con 50% de pobreza es complicado, pero con 92 como en esa isla no nos podemos ni imaginar. Sí, sí, sí. Gastón, ¿cómo llegás al padre? Yo venía trabajando con chicos desnutridos por todo el país en distintas fundaciones que se dedicaban a ese drama, porque a mí me tocaba muy cerca la idea de que el cerebro era mágico y cruel. Mágico porque crecía como nunca antes en la primera infancia, pero cruel porque si no se intervenía en esa primera infancia, en esos 1000 días críticos, ese chico podía quedar con daños bioquímicos, eléctricos, anatómicos, funcionales, psiquiátricos. Pero cuando le dábamos el alta a ese chico, yo decía, ¿a qué escuela va a ir? ¿Iré a una escuela como la que me prepararon a mí para la sociedad del conocimiento o iré a una escuela donde lo estafarán? Sus padres trabajan, estudian, tienen posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Después pensaba ya en sus entornos. Tan fácil es salir de la miseria cuando vos te acostás escuchando balas y apoyando la cabeza en la tierra. Y ahí lo escuché a Pedro, lo venía leyendo, venía viendo sus documentales, y en una conferencia en el 2018 que él estaba dando en la Argentina, le escuché decir una de las frases de mi forma de ver las cosas más ética que le he oído a un ser humano. Si vas a ayudar, ayuda hasta el final. Dije, este tipo dio en la tecla. Este hombre por eso hace comunidades, porque en definitiva no quiere dejar una persona a mitad de camino, quiere resolver un drama en las posibilidades y cantidades que pueda. Y ahí lo convencí de que me quería ir a trabajar a su lado, para extender a Camasoa, a la Argentina. Esto es un trabajo que significa planificación y tiempo, ¿no? ¿Esto se puede replicar en otros lugares de Argentina? ¿Hay interés de parte de otros sujetos políticos, sociales? Sí, muchas veces nos dicen que si pueden hacer algo similar, y yo les digo que claro, que no se tienen por qué llamar a Camasoa para hacerlo ya mismo. Es decir, por ejemplo, en Acamasoa no hay ningún adulto que no esté escolarizado si es que no terminó la educación obligatoria, no hay ningún niño que no lo esté. Eso es una cuestión que se puede hacer rápidamente en el país, en cada comedor, en cada lugar que se arme, rápidamente una escuela de adultos. Hay muchos planes del Ministerio de Educación donde te envían los docentes y uno tiene que armar un aula lo más digna posible, pero tener el recurso humano que quiere estudiar. Atacar la desnutrición no es una ciencia imposible. Con profesionales, pero muy chicos en el sentido de cantidad de gente que se necesita. Cuando uno tiene un pediatra, un nutricionista, cuando tiene un estimulador temprano ya puede arrancar. El construir, hay que salir de la idea que lo que necesita el que está en la pobreza es simplemente que alguien le venga a inaugurar una casa que después no tiene servicio, que después no se le hicieron en el lugar en donde debía ser y que ellos no participaron en la construcción. ¿Cómo no se va a poder hacer vivienda con ellos si en la pobreza abunda el conocimiento? Lo que le falta son recursos materiales. Y la idea puntual de decirle, gente, nosotros nos esforzamos si ustedes se esfuerzan. Yo creo que a veces lo que falta
es que se habla mucho de derechos, que es cierto y están muy bien los derechos, pero a veces no hay coraje para hablar de obligaciones, ni mucho menos para transpirar a la par con la gente. Ese es el distintivo de Acamasoa, trabajar a la par todos los días. Gastón, ¿quiénes viven, quiénes habitan Acamasoa? Bueno, nosotros hoy tenemos 3 tipos de familias. Tenemos las familias que viven en situación de acogida, porque hay familias que te dicen, bueno, está muy bonito la casa, pero flaco, yo tengo moretones en el cuerpo y en el alma, ¿dónde duermo hoy? Entonces nosotros con container vamos armando módulos habitacionales para rápidamente dar una solución para que se puedan venir a Acamasoa en una primera instancia hasta tener la casa definitiva. Después están las que ganan las casas, los que ganan las casas, que para eso tienen que terminar la secundaria, cumplir horarios, controles de salud, aprendizaje de oficios, etcétera, y van obteniendo las casas. Y la tercera tipo de familia que viene a Acamasoa son las que viven en las 7 villas miserias de Lima, porque este es un pueblo en el que yo estoy, que es una radiografía de la Argentina. Argentinidad al palo, muchachos, tiene centrales nucleares y no tiene hospital. Claro. Una población de 35.000 personas que tenga 20.000 pobres. Claro. Lima, para que nos ubique geográficamente, recién nos decía, está en mediaciones de Zárate. Claramente Exacto. está cerca de Atucha, digamos. Exactamente. Es un lugar que te da 5 kilómetros de la central nuclear de Atucha, y acá hay gente que tiene bajada de tensión. Mirá vos. Todo lo contradictorio. Sí, sí. Pero bueno, ante eso uno puede estar buscando siempre un culpable, un responsable, o hacerse cargo de la responsabilidad que le toca como miembro de la sociedad. Por eso yo admiro tanto a estas familias, porque se hartaron de esperar. Y eso para mí es maravilloso, que alguien que está en la miseria digo, me voy a hacer mi casa, voy a hacer el colegio para mis hijos, voy a hacer el hospital que acá no existe. Eso habla de alguien que quiere desafiar el destino. La última, Gastón, y gracias por tu tiempo. ¿Cómo, la pregunta clave de todo esto es cómo se genera la economía, los recursos, el trabajo, el capital? O sea, ¿cómo se genera eso? Nosotros tenemos como un triángulo que sería la clave de nuestra organización humanitaria. En la base, los donantes pequeños, aquel que está escuchando esta entrevista y dice, voy a donar lo que vale una porción de pizza. Voy a poner mi tarjeta de débito, mi tarjeta de crédito, me haré donante pequeño. Después está el donante corporativo, que uno le muestra un proyecto, que uno lo convence y dice, bueno, voy a apoyar para un colegio, para una casa, para una obra de infraestructura básica. Después están los voluntarios. Somos una organización de 6.000 voluntarios que vienen a lo largo del año. Repetí eso, que es interesantísimo. ¿Cuántos voluntarios? 6.000 voluntarios. 6.000. Porque esta es una organización donde siempre les digo, si vas a ayudar a alguien que está en la pobreza, no le preguntes ni la nacionalidad, ni la ideología, ni el credo religioso. Ayúdalo porque tiene 5 litros de sangre y 206 huesos y es un humano. Con eso basta. Y eso, si uno monetiza los 6.000 voluntarios, sería un importe grande, pero que la sociedad lo pone con su esfuerzo. Luego somos nosotros la mano de obra de todo lo que hacemos, y después naturalmente vienen ciudadanos, familias, gente que le fue muy bien en la sociedad y dice, ¿qué necesitan? Y nosotros generalmente, si vos me preguntás a mí, yo en este momento, mientras hablo con ustedes, veo cómo se está levantando uno de los edificios del colegio. Y yo sé la cantidad de chapas que necesitamos, la cantidad de bolsas de cemento. Nosotros pedimos mucho material de obra porque nuestro lema, insisto con esta idea, es que es verdad. La pobreza de recursos es complicada, no tener plata es jodido, pero no tener conocimiento intelectual siempre es peor. Acá hay conocimiento, lo que falta son más recursos, pero Dios es grande y el enemigo de la solidaridad es la desconfianza. ¿Cómo hago para colaborar, Gastón? En todo caso, yo te estoy viendo ahora, soy televidente, te estoy viendo, estoy escuchando o sea, a ver, para mucha gente esto es novedoso. Yo creo que hace falta mucho más visibilidad de este proyecto. Pero ¿cómo se hace para colaborar? Entrás ahora al perfil de Instagram de Acamasoa y te fijas el link azul que aparece ahí y ya podés hacerte donante por única vez o donante mensual. Y si no, ingresás a nuestra página web www.acamasoaargentina.org y donde dice donaciones y proyectos, ahí cliqueás y te fijas.
Pero claro que necesitamos ayuda y gracias por este espacio. Estamos tratando de vencer a la pobreza y día tras día avanzamos una pulgada más. Ahí estamos viendo en pantalla justamente cómo entrar a camasoargentina.org. Camasoargentina.org. Gastón, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Chau, chau, muchachos.